me fijo bien en las computadoras, es 1 de mayo. En muchos lugares de nuestra América Latina, pues es el Día del Trabajador. Así que yo espero que hayan trabajado ustedes bastante. Esta semana nos toca esta clase de ajuste. Es bien difícil. Si usted no tuvo nada que ajustar, pues va a ajustarla esta noche. Así que yo trabajo un poquito para que ustedes también ayudarle un poquito, ¿no? Ese es el mil de la Escritura. ¿Cuánta gente no está leyendo que todos serán enseñados por Dios? Y están leyendo que lo que Jesús dijo acerca de que el Espíritu vendrá y así correrán ríos de agua viva dentro de ti. Y esto hablaba del Espíritu que van a recibir. Capítulo 7 de Juan, por ejemplo. Y él aclaró que todavía a los discípulos mismos no tenían ellos mucha capacidad para entender todo, mas sin embargo, él dijo que vendría el Espíritu a traerle a él. Y es lo que nosotros vamos a ver esta noche. Si el Señor Jesucristo le dijo al Padre en capítulo 17 del libro de Juan, dijo: Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo crea. Está diciendo dos cosas básicamente ahí. Primeramente, que si el mundo no cree o no ha creído en Jesucristo, porque no hemos sido uno con Él. Y es el tiempo exacto de que nosotros podamos entender qué es ser uno. Entonces, el propósito de la clase es resumir una serie de cosas que se dieron en 4 clases pasadas. Y si usted no las oyó, si la persona, por ejemplo, si cualquier hermano está escuchando esta clase y no escucha estas 4 que se dieron anteriores, entonces va a haber muchos vacíos. Es como que yo no sepa contar y te digo, es facilito contar. Se cuenta 1, 3, 5, 7. Y usted se va a quedar en blanco porque le falta el 2, le falta el 4, le falta, ¿ves? Le faltan hay unos espacios vacíos. Entonces, es lo que tratamos, que arbitrando nosotros podamos dar una serie de, a veces son versículos, como estaba dando Tere, otras veces son ideas o frases pequeñas, y todo esto nos sirve para que, como ayuda, una ayuda, una muleta, para que, ¿ves? Y por supuesto, si sabemos mucha escritura, pues es mucho mejor, porque eso es una de las cosas que nosotros necesitamos mucho. El apóstol Pablo decía, ustedes erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, las escrituras en sí no son nada sin el Espíritu de Dios. O son algo, intelectualmente puede ser que hayamos un fruto ahí, pero realmente nosotros no como gentiles o como iglesia evangélica o iglesia protestante o iglesia que no es la de Calvino, mejor dicho, la de Constantino del año 300, pues simplemente si nosotros hemos conocido o hemos estado en alguno de esos tipos de iglesias, pues nosotros tenemos ahí también un fruto que hemos recibido, aunque el propósito tal vez haya sido diferente. Así que nos encontramos en este día en el gran propósito de Dios de que nosotros podamos ser uno con Él. Y si no entendemos, no podemos ser uno. ¿Por qué? Porque es difícil que Dios pueda hacer lo que quiera. ¿Hay algo imposible para Dios este día? No hay nada imposible. Entonces, pero si nosotros no sabemos, entonces no podemos preguntar, no podemos trabajar para que esto ocurra. Y Jesús dijo bien claro, dice, trabajad por la comida que no perece, sino que la comida que a vida eterna permanece. Pero nosotros, imagínense, teniendo ya, tú recibiste a Jesucristo, pues ya tienes el pase para el cielo, y un pueblo que simplemente entienda que nuestra estancia aquí en la tierra es para probarnos si pecamos o si no. Ese pueblo lo único que anhela es estar bien con Dios para por lo menos cuando deje el cuerpo aquí en la tierra, pues entonces se vaya al cielo con Dios. Pero no ese es el propósito que Jesús enseñó. Si Jesús enseñó en el capítulo 17, por ejemplo, de Juan,
Juan lo copió ahí y ha llegado hasta nuestros días después de 2000 y tantos años. Y ha llegado que él dijo, Padre, para que el mundo crea y el mundo conozca. Quiere decir que todavía el propósito de Dios es más grande que aquello que nos dijeron nuestros enseñadores. Si fuera así nada más, pues entonces imagínense. Y bueno, eso es lo que nosotros esta noche, por medio del Espíritu de Dios y del ambiente aquí que es del Espíritu, todos y cada uno de ustedes ha traído el Espíritu de Dios. ¿Ve cuántos Espíritus de Dios hay aquí? Mira, como hay bastante. No se crean, es uno solo Espíritu. Pero ¿dónde se hace el número? Se hace el número en la persona no es mía, que estoy aparte de ti, estoy en otro espacio, en medio del espacio. O sea, nosotros ocupamos un espacio aquí en medio de este aire, el aire que no vemos pero lo sentimos, ¿no? ¿Cuántos tienen frío esta noche? ¿Cuántos tienen calor? Entonces, gracias a Dios, que aunque no lo vemos, pero sentimos un fresco, pues nos sentimos calor. Pero es necesario que nosotros podamos entender. Y entendiendo, pues vamos entonces a ver si alguna de las cosas que más se destacaron, en la clase pasada, aún tú tienes trabajo. Yo mismo oigo mi clase. ¿Por qué? Porque simplemente hay cosas que tal vez se me descubro, ¿no? Que están llenando el espacio. Y lo que está llenando el espacio es precisamente cuando estoy siendo enseñado por Dios. ¿Ok? Entonces ustedes recibieron 5 hojitas que les dije que era tarea, pero no dije lo que era la tarea. Y la tarea es simplemente, no que me la vayan a entregar a mí, no me van a entregar nada. Eso es usted. Aquí nosotros nos calificamos nosotros mismos. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, el examen no lo voy a dar yo. Okay. ¿Y cuál es el trabajo? Entonces simplemente lo que les puse fueron 5 personas ahí, ¿no? A ver si nos recordamos cuáles son esas 5 personas. Sí. Nos encontramos que Jesús entra en lo que llamamos su ministerio. O sea, que Jesús se da a conocer. Pero antes que Jesús se diera a conocer, hubo un hombre que dentro de su mamá, aún antes de haber nacido, fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces vamos a hacer una pregunta. Me hago la pregunta. Si Juan fue lleno del Espíritu de Dios y Juan, la mamá dio a luz a Juan y su papá estaba, se recuerda, mudo, no podía hablar, y se llamó Juan. Entonces Juan, ¿cuántos espíritus tenía? 2 espíritus. No, uno solo. ¿Okay? Entonces vamos a tener una buena pista, ¿verdad? Entonces, cuando Juan entra a buscar, a introducir a Jesús, no lo introduce como que se apareció ahí en el momento, sino comienza su ministerio en el Jordán, el río de muerte, el Jordán. ¿Cómo comienza bautizando a las personas? Las personas que reconocían la separación con Dios, las personas que se humillaban, que querían agradar a Dios, las personas que Dios había buscado para ese tiempo, había llamado en el Espíritu, pues todos escuchaban, iban a ver a Juan ahí. Entonces Juan comenzaba a decir, generación de víboras, ¿quién les enseñó? Y tenía una palabra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y la gente se arrepentían, iban buscando, porque había el Espíritu de Dios estaba moviéndose, ¿ve? Sin verlo como el aire, y Juan estaba dando la palabra. Y la palabra ella comenzó a llenar de una manifestación del Espíritu a todos, hasta el día que entonces Juan dijo, he aquí Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que eso llegara, nos recordamos toda la historia, cómo es que Juan dice, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Sí? Ese es el Cristo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y Juan entonces cumplió con su deber hasta el día que vio a aquel joven que ya Dios le había dicho, el Espíritu de Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu de Dios en forma física, en forma de paloma, pues entonces ese es el ungido. Bien.
Y ese ungido, pues, llegó ese día. Y ahí él vio un joven que venía ahí para arriba de Juan, ahí chapoteando, como yo me imagino, ¿no? Se recuerda la primera clase de la imaginación. Entonces me imagino, pero iba con tanto gozo, tan lleno de satisfacción de estar haciendo la voluntad de su padre, que realmente Juan no tuvo que esperar. Él lo reconoció, no tuvo que esperar el momento de bautizarlo. Yo me imagino que Juan estaría bautizando uno y otro, y no es este, y mirando siempre a ver sobre quién iba a venir la paloma. Y entonces hasta que ese día lo descubrió antes. Por eso ellos tienen un diálogo. Y le dicen, no, tú me tienes que bautizar. Es al revés, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Cuando Juan sabía que era necesario que él menguara y desapareciera completamente y Jesús quedara. Por eso es que él dijo bien claro, el que viene detrás de mí, ese es el Mesías. Es necesario que yo mengue y él crezca. Todas esas historias las hemos tenido desde la escuela dominical, en la misa, en el sermón, no digo yo, cuando nos han dado el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que el Espíritu está enseñándonos con estas historias? Y eso es lo que perseguimos, porque nos interesa. Nos interesa por qué ese gozo de Jesús, nos interesa por qué, cómo es que Juan tenía esa expresión de poder. Bueno, pues llegó el gran día, Jesús entonces fue introducido en las aguas, llegaron a un acuerdo entre ellos dos. Sí, es cierto que es necesario que nosotros cumplamos toda justicia. Tú tienes tu trabajo que hacer y yo tengo el mío. Y Juan lo entendió. Juan desaparece después del panorama y yo hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Juan y Jesús? Juan fue lleno del Espíritu dentro de su mamá. ¿Y Jesús cuándo fue lleno del Espíritu? Sí. Era una persona igual que Juan. Cuando María fue a saludar a Elizabeth, entonces cuando ella dijo la palabra, entonces quiere decir que María era una mujer llena del Espíritu. ¿No es cierto? Era tremendo cuando ella habló. Y yo te quiero decir una cosa a ti en esta noche. Cuando nosotros estamos en la presencia de cualquier persona en el mundo, lo que somos los instrumentos, somos las entidades, la persona, que esa persona está en contacto, está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú, al igual que tu hermano mayor Jesucristo, estás lleno del Espíritu. Estás bautizado en el Espíritu tal vez, como una experiencia inicial de Pentecostés. Eres un hijo de Dios. Entonces, toda la persona que esté delante de un hijo de Dios, de un cristiano cualquiera, está en la presencia de Dios. Entonces, cuando leemos ahí que una persona estaba yo en la presencia del Señor, pues la presencia del Señor está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, con nuestro espíritu forman un solo espíritu. Juan tenía un solo espíritu, no tenía dos espíritus. Jesús era un solo espíritu. Entonces, ¿por qué razón Jesús tiene que ir a ser bautizado? Porque era el comienzo de un hijo de Dios hecho carne, ¿ve? El comienzo del trabajo del Mesías Cordero. Era el comienzo donde él tenía que simplemente ocupar el lugar nuestro, y ocupando el lugar nuestro, el Padre entonces le abre sus cielos y comienza entonces Jesús a escuchar la voz, y la gente que estaba ahí: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No era hijo porque trabajó nada, porque hizo algo para ser hijo, para entonces el Padre tuviera esa gracia sobre él. Era hijo porque él es el Hijo de Dios, es mismo Dios hecho hombre, hecho un hombre como tú y como yo, pero ocupando nuestro lugar.
Y ocupando nuestro lugar es el trabajo que Él tiene. ¿Se recuerdan que después el Espíritu lo llevó entonces al desierto para ser tentado? Y cada una de las victorias que tuvo Jesús la obtuvimos nosotros. Es como si ahora estuviéramos con Juan ahí, como fuéramos entonces ahí al pasado, como dijo un amigo mío y pastor, que hace muchos años lo oí y me dijo, y entonces yo estaba allí mirando todo en el escenario, y en ese momento le dije a Juan, que cuando iba a introducir a Jesús, le dijo, espérate Juan. Dice que él salió corriendo para allí y se abrazó a Jesús, y Jesús bajó a las aguas con él. Ahí fue donde yo aprendí eso, hace más de 30, tal vez 35 años. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos ese hijo. Y cada uno de nosotros, ya sea en la experiencia que hayamos tenido, tenemos un solo espíritu. Y eso fue lo que Jesús pidió en el capítulo 17 de Juan. Padre, yo quiero que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. En fin, entonces puedes leer todo ese capítulo 17. Yo lo tengo acá, son 2 hojitas, se lee muy rápido. Yo no lo voy a leer, pero lee para que vean que cada uno de los versos, de las palabras que estaba diciendo Jesús, sobre todo al principio, que Jesús dice, Padre, cuando yo estaba con ellos en el mundo, y Jesús estaba aquí, siempre me llamó la atención que Jesús dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, como si estuviera la plenitud, como si estuviera dando un testimonio de que realmente estaba con el Padre. Y nosotros, hasta que nosotros no podamos tener esa experiencia de que estar aquí y ser parte del cuerpo de Jesús, ser un hijo de Dios, y un hijo de Dios es uno con Dios, hasta que nosotros no lleguemos a esa experiencia, nosotros no podemos decir o entender tal vez lo que dijo Jesús en ese capítulo 17. Pero sí podemos recibirlo por fe, ¿verdad? Y podemos decir por una palabra de fe que somos uno con Dios. Pero qué difícil es para la mente natural, que yo me presente a una persona o que yo esté dando esta clase y diga, bueno, pues yo tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. Y si tengo espíritu de Dios, entonces soy un hijo de Dios. Eso es fácil, todos son hijos de Dios. Mi abuela, cuando decía que alguien atropelló a un hombre en la calle, decía, no digas que es un hombre, un cristiano. Porque en la cultura nuestra, de España, dice todos son cristianos. Por lo menos que van a la misa, aunque sean escondidos. ¿Ven? Entonces nosotros, piensa por un momento que es Dios dentro de ti, que es el espíritu del Padre dentro de ti. El Hijo tiene el espíritu del Padre, no tiene otro espíritu que no sea del Padre. El Padre y el Hijo son uno solo. ¿Está difícil para la mente natural? Si me cuesta trabajo pensar en esto, debo entonces pensar y hacerle preguntas al Espíritu de Dios, o sea, hacerle preguntas al Padre y esperar a que ocurra algo, o simplemente comenzar nosotros a indagar. Lo menos que podemos hacer es indagar. Eso es trabajo. ¿Ustedes creen que los apuntes aquí, porque somos personas que somos intelectuales, tenemos una parte intelectual, podemos poner las cosas en orden, ¿ves? Pero yo tengo aquí muchas cosas y tengo dentro de mí una voz que me está mostrando, que estoy viendo. Tú también la tienes. Y si todos podemos juntarnos en ese mismo espíritu, no solamente todos vamos a ser enseñados por Dios, sino todos vamos a experimentar que somos uno. O sea, no hay ningún problema. No hay eso de la separación de distintas ideas, de distintas cosas. En el pasado, nosotros, los cristianos, nos juntábamos, todas las iglesias que creen lo mismo. Como estaba diciendo ustedes, los que creen esto, los que creen que no se canta, los que creen... Entonces van agrupándose
Y por eso entonces salieron todas las denominaciones. Yo digo, cuando Lutero comenzó en su deseo de que todo el mundo tuviera un Nuevo Testamento en su casa, por lo menos, pues cuando Lutero comenzó en el 1500, pues él nunca quiso irse de la Iglesia Católica, porque él sabía que la Iglesia es una sola. Y él lo que entendía y lo que podía decir, no, él, padre, él no quería fundar ninguna iglesia que no fuera la católica. O sea, no quería fundar una nueva iglesia, mejor dicho. Quería la iglesia, porque sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora en nuestros días, pues nosotros vemos que ha venido el tiempo de restauración de todas las cosas, y ya ahora nosotros nos podemos unir a adorar a Dios, como estaba dando en la clase Tere, pues podemos entonces como participar del tabernáculo de David, podemos ver cosas que realmente son no palpables, pero sí más estables para que nosotros podamos participar de la unión. Por ejemplo, si nosotros tenemos el Espíritu de Jesús, pues tenemos el amor. El amor es lo que me une a Dios y lo que me une a mi hermano. Si en esto dice el mismo Juan, en esto se ha manifestado el amor, en esto es notorio el amor de Dios para que seamos uno. En las enseñanzas de Jesús dice, si tú amas si no amas a tu prójimo, ¿cómo tú dices que amas a Dios? En la forma que en la forma que yo puedo rechazar a alguien o amar a alguien, en la forma que yo amo a Dios o rechazo a Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un examen, nosotros mismos, que es lo que estoy tratando de que usted haga con su persona, usted va a tener que poner todas estas cosas. Esa es tu tarea. Y en esa tarea vas a ver que hay cosas que tienes que corregir, pero hay cosas que tú no puedes corregir por ti mismo. Y estoy seguro, a menos que tú entiendas que eres un hijo de Dios, que eres uno con el Padre, que no hay diferencia entre Jesús y tu vida. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo estoy ahí, o yo he llegado casi, porque el mismo apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco, al premio de su primer llamamiento. O sea que tenemos nosotros un trabajo que hacer. Y ese trabajo que hace Jesús en el libro de Juan, está escrito que él dijo a los discípulos, ellos le preguntaron, ¿cómo se hace la obra de Dios? Y él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Yo no puedo seguir creyendo en Jesucristo como el místico, como aquel hombre que tiene la cara así en los retratos, que está vestido romano, que ya para mí y para ti no debe ser Jesucristo simplemente un hombre histórico. Y San Pablo llegó a ese punto en el capítulo 5, 2 Corintios 5, donde él dijo, si antes conocimos a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú tuviste un tiempo donde había un Jesús histórico, o tal vez cuando despertaste de tu niñez a ser una persona consciente de que eres una persona, viste ahí colgado en tu casa un cuadro del corazón de Jesús. En mi casa estaba San Juan Bosco, Corazón, Santa Teresa de Jesús. Teníamos todos los cuadros ahí, porque esa es la base de nuestra cultura española o sefardita. Bueno, pues sefardita convertido, ¿no? O converso, ¿no? Que fueron los que vinieron más a esta zona del norte de México, y Cuba y todos los lugares donde los españoles vinieron aquí gracias a que Cristóbal Colón fue el instrumento para abrir las Américas, abrir esa puerta y salvar a tantos de nuestros antepasados sefarditas. El 85% de los apellidos que tenemos nosotros en nuestros pueblos latinos de habla hispana, el 85% son sefarditas. ¿Saben lo que es sefardita? Judíos. Son los judíos que estaban en España. La provincia de España es la provincia sefardita, ese es el nombre que le daban, estaban allí. En ningún lugar de ninguna historia de España aparece los nombres de ellos, aparecen como raza, los visigodos, una serie de otras razas que están ahí mezcladas, no voy a entrar en detalle, pero no aparece para nada la raza judía, ni siquiera como raza. Pero ahí está. Ahora, las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque el mismo España
ha entendido y ha conocido y está invitando a toda persona que puede identificarse como sefardita, que le está abriendo las puertas para que sean ciudadanos españoles. Entonces, ven, hay otras cosas que van cambiando, pero bueno, hasta ahí hemos llegado. Entonces, ¿cuántos quieren ser uno? ¿Cuántos ya son uno? La primera pregunta está mejor, ¿verdad? Uno con Dios. Pero si yo quisiera ser uno con Dios esta noche. Y para ello, el amor de Dios. ¿Y qué pasa con nuestra alma? Que va a alborotarse, ¿ve? Se va a poner en armonía y entonces vamos a sentir muchos sentimientos tan tremendos que confirman que realmente el amor no es solamente la vida, es la naturaleza de Dios, sino también es el sentimiento que mueve toda la tierra y que está moviendo ahora en este gran día de restauración todo el escenario de Cristo sobre la tierra, en medio de algo violento que está pasando. Van a haber muchas más cosas, van a haber cosas naturales, van a haber cosas entre los pueblos y está en todas las noticias que realmente la violencia, la droga y todo el sistema está todo corrupto es la palabra. Imagínense el tiempo que estamos viviendo. Vamos entonces a añadir a ese tiempo las luchas que nosotros tenemos con esta naturaleza que se llama de abajo, la naturaleza separada de Dios. ¿Por qué hay luchas? Porque hay enemigos que están en nuestra misma naturaleza. Entonces, ¿cuál es la meta de esto? Bueno, darle todo el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios para que con nuestro espíritu, en ese solo espíritu de victoria, ponga al enemigo debajo de los pies. Y bueno, mientras eso viene, nosotros pues tenemos que luchar un poquito. Y claro, no estoy hablando de lucha de que si tenemos pecados y toda esa serie de cosas. Estamos hablando de las luchas de una naturaleza que tiene los conceptos de aquí, conceptos físicos que uno puede ver detrás del velo, a una naturaleza que aquí me dice que puede ver detrás del velo, que puede participar, y que puede funcionar exactamente como un hermano de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, obras mayores que las que vosotros haréis, nos estaba diciendo todos nosotros. Ok, los discípulos hicieron cosas buenas ahí, tremendas, pero yo creo que ellos se quedaron cortitos. ¿Acaso será nuestra generación? Bueno, cada generación ha tenido su visitación, pero hemos visto que ha habido un avance. Pero para ver el avance, yo no puedo verlo a través simplemente de cosas filosóficas o doctrinas, lo tengo que ver en fruto. Y tengo que participar. Tere estaba hablando del movimiento carismático, de que estableció todo lo que nosotros tenemos ahora y conocemos como iglesias que no tienen denominación, y realmente fue un tiempo de un impulso tan grande. Ya no es era más que Pentecostés, era algo que hacía falta en ese tiempo, y eso es lo que estamos nosotros ahora viviendo, el tiempo de restauración de todas las cosas. Bien, vamos entonces a comenzar la clase. No se crean. Bien, cuando vamos un poquito de la imaginación, porque ustedes saben todas las historias, no tenemos que leerlas. Pero bueno, en Juan 7, Jesucristo está hablando ahí, pero también Jesús tiene una experiencia. Vinieron unos discípulos de Juan a ver a Jesús. ¿Recuerdan quién era Juan? Okay. Juan era un hombre lleno del Espíritu desde el vientre de su mamá. O sea que Juan era un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tenía un trabajo que hacer. Y Juan entonces le mandó a decir a Jesús, con unos discípulos que mandó para allá de él, ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Cuando usted lee eso así, usted puede pensar lo que quiera, como yo he oído muchos testimonios.
Pero realmente no dice ahí, en este evangelio que yo estoy leyendo, dice ahí que Juan mandó a los discípulos. ¿Qué pasó? Entonces cuando los discípulos le preguntaron a Jesús esto, vamos a tener presente de que nosotros no conocemos mucho de qué estaba pasando allí. Como no conocemos tantas cosas de los hebreos, pues imagínate, había muchos vacíos. Entonces Jesús, antes de contestarle a ellos, pues sanó un enfermo y hizo algo grandioso. Pasó un féretro y una viuda llorando, y él paró el entierro y dijo, y el muchacho lo resucita. Y todo lo que ellos vieron, dice la escritura, dice, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, ellos vieron todo, a los pobres ¿es qué? Anunciado el evangelio, las buenas nuevas. Y ellos se fueron a Juan y dijeron todas estas cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos ahí a preguntar al Espíritu de Dios, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Y es que Juan estaba diciendo realmente, esto da respuesta a las preguntas, a lo que yo le mandé decir a Jesús. ¿Y cuál es la pregunta de Juan? Ustedes dirán, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Por qué preguntó eso Juan? Primero porque él sabía que tenía que menguar, tenía que desaparecer. Tenía que tener la seguridad de que ese es el mismo que él bautizó. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, piense un poquito. Creo que era una persona llena del Espíritu. ¿No? Estaba preguntando algo más que nosotros no sabemos. O sea, no conocemos solamente por leerlo. Miren, habían tres cosas que le preguntaron a Juan. Si usted se va a ver en el libro de Juan, no Juan Juan el Evangelista, estamos hablando de Juan el Bautista. En esas tres cosas que le preguntaron, si él era el Mesías, si él era Elías, y si era el profeta. Lo he dado en muchas clases. Dijo que no era el Mesías, que no era Elías y no era el profeta. ¿Por qué? Porque Juan sabía que cuando uno tierra, por eso muestra, usted es Dios aquí en la tierra, pero no Dios Pablo, soy tremendo, soy Dios, que ponme ahí una corona ahí. No, Dios a través de la carne, Dios a través de la expresión física. Y él tenía que tener esto bien claro en su vida. Y lo tuvo bien claro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le preguntaron a él. Porque ellos sabían por las profecías que tendría que venir un profeta que se llama Elías. Pero ¿qué estaban ellos entendiendo? Como entienden muchos cristianos, que esto es natural. Que Elías, que se lo llevó el Merkabah del carruaje del Padre, se lo llevó, ¿sí? Entonces dijo, va a caer, lo va a traer Dios en cualquier momento. Y entonces en cualquier momento va a aparecer por ahí Elías. Soy Elías. Y porque ellos vieron que eso estaba pasando con un hombre parecido a Elías. Tenía pelo de camello, era su poder tremendo. Era una persona que no solamente estaba dando profecías, sino que él tenía que ver con todos los problemas de la gente. Él estaba ahí bautizando, pero él era de un habla poderosa. Tenía todo el poder ahí. Venía la gente con problemas, y qué haremos, y qué hacemos, y él daba soluciones a todo. ¿Sí? Pero él sabía que él no era Elías. Él sabía que no era el Mesías. Ellos, ¿por qué estaban buscando al Mesías? Porque si ellos encontraban al Mesías, la cosa cambiaba. Pero lo que no podían entender los religiosos de su época
es que el Mesías tenía que ser primero el Cordero. Y cuando Jesús sabía estas cosas, pero Juan tenía que confirmarlas con el mismo Jesús. Y para poderlo confirmar con el mismo Jesús, le mandó los discípulos a él que le preguntaran. Le mandó, y Jesús entonces le da la respuesta con hechos. Le está diciendo, yo soy el Mesías. ¿Sí? Y no solamente está diciendo el Mesías, sino yo soy también el Cordero de Dios. Los discípulos vieron que resucitó a un joven que lo llevaban a enterrar. Todo esto lo necesitaba conocer Juan, porque Juan tenía que llegar al punto de que su obra ya iba a terminar. Ya entonces él estaba esperando simplemente pasar para la parte del Espíritu, donde ya iba a dejar su cuerpo aquí, su espacio, pues entonces él iba a estar en la presencia del Señor. Bien, entonces con todo esto que te estoy diciendo, nosotros tenemos que ver cómo esto funciona para nosotros. Para poderlo entender, tenemos que irnos entonces al verdadero Elías. Ellos estaban buscando, cuando digo ellos son los judíos, los religiosos, estaban buscando si era verdaderamente que Elías estaba allí. Y Juan le estaba diciendo, yo no soy Elías. Y realmente, ¿por qué Jesús dice que Juan era Elías? Porque el espíritu de Elías y el espíritu de Juan y el espíritu tuyo es lo mismo que el espíritu de Dios. ¿No están conmigo? Ya los perdí. Ahora, el vecino mío que está acá no conoce a Jesucristo, ni cree, es musulmán o es otra cosa. No cree en Jesús, no ha nacido de nuevo, no ha sido despertado. Su hombre de luz no ha nacido. Ese hombre no puede entender que Dios está dentro de él, ni puede descubrir el misterio de Dios, ni puede participar del trabajo de Dios, ni la enseñanza de Dios. Entonces es importante que la persona despierte. Si la persona no despierta, no nace. Y si nace del Espíritu, nace del agua. ¿Por qué del agua? Porque es precisamente donde Adán funcionó aquí en la tierra. Físicamente estaba aquí en la tierra, Adán, pero espiritualmente estaba también en el cielo. ¿Ya los perdí otra vez? No. Ok, ¿se recuerdan acá cuando vimos que había en la parte donde está morada o cuando está entre rojo y azul? Donde vino el agua, ¿no? Donde estaba el paraíso. Pero estas dos partes están juntas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Facilito. Mira, Jesús dijo, capítulo 3, verso 13 del libro de Juan. Jesús dijo, nadie subió al cielo jamás. Ahora, fíjense que te va a pensar enseguida. ¿Y Elías? Jesús está diciendo otra cosa. En algunas Biblias de ustedes dicen, nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre, y le pusieron ahí que está en el cielo. Yo tengo una Biblia aquí que es una versión judía cristiana, mesiánica, que no dice que está en el cielo. Cuando Pablo dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿lo dijo nada más que un grupito de gente allí o te lo está diciendo esta noche a ti? Entonces tú y yo estamos sentados en el cielo, tú y yo, pero hubo un hombre que abrió esa y que cuando ya se iba a despedir aquí de su cuerpo físico que estaba en la cruz, le dijo al hombre que creía y que creía en su reino, le dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto que iba a quedarse aquí su cuerpo en la tierra, pero él estaba bajo la promesa. Por supuesto que, no sé, yo creo que no resucitó con Jesús. Aunque con Jesús resucitaron muchos. Lo que estaba diciendo Jesús es que Él fue el que pudo unir. ¿No acaso no se abrieron sus cielos?
cuando fue bautizado. ¿Se recuerda? Sí. Entonces es facilito. Cuando nuestros cielos se han abierto, cuando nosotros participamos de las cosas celestiales, lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios es que nosotros estamos en el cielo también. Entonces, ¿qué cosa es esto del cielo? Me rascamos la cabeza, ¿viste? Está un poquito duro. ¿Qué es más fácil pensar que uno está aquí? Bueno, es fácil creer. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos su pueblo. Ay, qué bueno. Mira, San Pablo lo dijo. San Pablo lo copió de un pedestal que no había nada ahí. Abajo decía, al Dios no conocido. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos su pueblo. Alguien que creyó. Y San Pablo dijo, esto es lo que yo tengo que poner ahí, porque esto es lo que, eso es mi experiencia con Cristo. Mi experiencia es que fui arrebatado al tercer cielo. Y yo no sé si con zapato y todo, pero yo sé que estoy aquí en la tierra. Y estaba ciego por 3 días. Y estaba participando de algo que yo no me pude imaginar nunca bajo la ley. Ese era San Pablo. Y San Pablo pudo decir, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso te comencé hace un ratito diciéndote, tú no tienes 2 espíritus. Nosotros no somos 2 espíritus. Tenemos un solo espíritu. El velo de Jesucristo, cuando Él murió, el velo del templo, que representaba no su persona, pero representaba lo que es su cuerpo, porque realmente Jesús era el verdadero tabernáculo de Dios ahí. El velo del templo que estaba hablando de Él, se rompió el velo completamente de arriba abajo. Diciéndole el Señor a todos los judíos que ya Él no iba por medio de una religión a hacer partícipe a la gente de esa religión y a impedirle que ellos no pudieran participar del lugar santísimo. Y eso es lo que por 2000 años no se ha podido ver como una realidad en la iglesia hasta ahora, el tiempo de restaurar todas las cosas, donde nosotros entonces podemos hablar de lo que San Pablo escribió, lo que nos llegó a través de esta Biblia, a través de Lutero, a través de todo y a través de este tiempo maravilloso en que Dios nos está enseñando. Y ese es el deseo nuestro, porque realmente somos justos hechos perfectos, Él nos declaró, Él nos abrió completamente los cielos. Y si Jesús pudo experimentar eso allí en Jordán, tú no eres diferente a ese hombre. Él lo hizo por ti, el trabajo por ti. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro en este día? El trabajo nuestro en estos días es entrar en su reposo. Yo no tengo mucho tiempo esta noche, pero es tan hermoso y tan grande que tengo tantos ejemplos aquí que solamente, bueno, podemos adelantar un poquito, sí, vamos a contar un poco. Y lo que te voy a adelantar un poquito es el secreto de la unión con Dios. Es lo que hace que nosotros podamos alcanzar. Yo siempre vi que San Pablo decía, bueno, pues no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y esta gran misericordia ha caído sobre esta generación. Nos ha tocado vivir una generación de una misericordia tan grande de Dios, donde nosotros podemos entonces participar de todo lo que está detrás de ese velo. Participando de lo que está detrás del velo es participando de lo que está en nuestro espíritu. Lo que separa nuestra alma de nuestro espíritu es presente el velo de la carne. Y este velo de la carne lo que me hace es no poder ver las cosas del espíritu. Y cuando leemos Efesios, como decía Pablo, estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Nos quedamos, bueno, ¿cómo es eso? Que yo sepa, estoy sentado acá. Repito lo que dije hace un ratito. ¿Okay? Entonces estamos vislumbrando, tal vez hasta poquito tocando, diciendo realmente no le encuentro la esquina a esta mesa, no sé por qué será, y le puedo dar la vuelta completa, si no hay mucha luz, digo, oye, espérate, yo creo que esto es redondo, y a mí me habían dicho que era una mesa y yo la veía cuadrada.
es redondo, pero sigue siendo mesa, ¿no es cierto? Entonces las palabras que están escritas siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que en nuestra imaginación esas palabras nos han dado el entendimiento que teníamos del nivel donde hacía falta simplemente que supiéramos eso. Pero el Señor nos ha dicho, realmente el tiempo de la ignorancia pasado, el tiempo de alcanzar completamente todo lo que Dios tiene es este día. Y lo que vamos a hacer es entender que el espíritu de Elías, el espíritu de Eliseo, ¿qué quería Eliseo? Dame dos comidas de tu espíritu. El espíritu de Moisés se lo repartió a 70. No dice el espíritu de Jehová se lo dio a 70, ni el espíritu de Cristo, ¿no? Eliseo quería lo que tenía Elías, y lo que tenía Elías era exactamente lo que él le descubrió en la cueva, que Dios y él eran uno solo, y él tenía que tener el testimonio de lo que hizo Elías, es el testimonio de lo que continuó Eliseo, para que fueran los dos tipos, Elías tipo de Jesús y Eliseo tipo de la iglesia. Tenemos una iglesia que quiere la doble porción. Yo me encontré con un rabino y le digo una cosa, cuando yo no entendía esto y lo había hablado, pero no lo entendía totalmente. Y ese rabino que iba conmigo lo dije en otra clase, para Miami, él me dijo que cuando hicimos amistad ahí, él me dijo que él estaba buscando la doble porción del Espíritu. Lo que ahora entiendo después de tantos años, es que lo que estaba buscando es ser un hijo de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Quería participar. Eliseo, por supuesto, hizo doble de Elías y toda esa serie de cosas, pero Eliseo simplemente mostró que quedaron aquí sus huesos, quedaron aquí su unción quedó hasta el punto de que un día que tiraron un cadáver y tocó los huesos de Eliseo, pues dice que el cadáver volvió a la vida. ¿Qué nos está diciendo todo esto el Señor? Que realmente ellos, Juan el Bautista, Elías y Juan el Bautista, eran una sola persona. ¿Qué persona era? El Hijo de Dios. Elías lo alcanzó porque trabajó para ti. Eliseo lo alcanzó porque vio ascender a Elías. Porque como hizo en el primer día que Elías lo ungió, que se puso su capa sobre él, esta vez se desnudó de todas sus ropas de criado. Y ahora él sabía algo más que no está escrito, y que él era un hijo de Dios. Y él dijo, es que yo quiero toda la unción, yo quiero toda completa. Y como era calvo y también, y tenía su cuerpo ya desvestido, pues lo que quería era que bajo la ley Dios lo ungiera. Y así fue como al regresar por el río Jordán, golpeó las aguas igual que Elías, igual que nuestro Elías que la golpeó, que se abrió el Jordán la primera vez. Eliseo volvió igual que Elías, igual que Jesús. Ahora podemos irnos para atrás y para adelante, ¿verdad? Y volvió a golpear las aguas Eliseo. Entonces se abrieron las aguas de muerte. Y abrió y comenzó entonces su ministerio dentro del pueblo de Dios. Hemos tenido que estar un poquito afuera. Tal vez algunos hermanos católicos, algunos hermanos protestantes no entiendan algunas cosas que hablamos. Pero les digo una cosa. Ya pasamos el Jordán. La primera vez se abrió con Jesús. El río de muerte se abrió y entró la vida en el Jordán. La segunda vez, cuando Pentecostés se abrió y entró, entonces el río de muerte se abrió también. Pero falta una vez. Y el mundo cristiano no ha tenido esa experiencia todavía. Hemos hablado de Pentecostés, hemos hablado de Lutero, hemos hablado del movimiento carismático. Podemos hablar ahora de qué está pasando en el pueblo de Dios. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? No escucho mucho. No se escucha mucho porque el trato es tan personal. Pero apunta todo a que sea corporal.
y cuando este fruto corporal se pueda manifestar como Elías, como Eliseo, como Juan el Bautista, no sé. Entonces entra cuando nosotros leemos que le preguntaron a Jesús. Le preguntaron a Jesús cuando él vino de la monte de la transfiguración. Señor, pues, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué esto, que lo otro? Pues, no dicen que Elías, ¿cómo vino ahí? Y no dice que Elías tenía que venir primero. Y entonces le dijo Jesús, Elías ya vino, que es Juan. Jesús ya vino, que soy yo. Jesús ya vino, que eres tú. Cuando estábamos en el monte de la bienaventuranza, al final ahí cuando nos reunimos todos, que me preguntaron, ¿cuál es tu experiencia? Yo digo, mi experiencia es esta. Cuando yo estoy caminando, el Espíritu me dijo, yo estoy caminando con tus pies de nuevo sobre estas tierras que yo caminé hace 2000 años. Tuve que decirlo con mucha fuerza porque era bien, yo allí me quebranté. Porque no es lo mismo estar caminando por una calle o por un monte donde Jesús caminó. ¿Ve? Yo no sabía que había esa identificación, pero esa identificación yo se lo dije a ellos allí, no por hacerme gracioso ni por decirme soy mejor que ustedes, es que todos los que estábamos allí hicimos lo mismo. Jesús caminó, todos los que estábamos ahí en el grupo todos eran hijos de Dios, hermanos en Cristo, de una iglesia o de otra. Pero yo les dije lo que yo había sentido. Y esta noche nosotros nos vamos a irnos con esas 5 hojitas. Y ese es tu trabajo. Tu trabajo es pensando y creyendo y participando de un solo espíritu. Eres un hijo de Dios. Eres una persona que Dios quiere que tú manifiestes la realidad de Él y que creas y entiendas que cada una de la gente que está alrededor tuyo, que se presenta delante de ti, está en la presencia del Señor. Tal vez para algunos de nosotros por carácter y por otras cosas tengamos más dificultad para decir soy el Hijo de Dios en la tierra, soy Jesucristo en la tierra. Sí lo eres, porque nos pensamos y nos exigimos también muchas cosas. Y el trato que tenemos con nosotros mismos es más fuerte que tienen otra gente. Otra gente tiene misericordia de nosotros no, ¿verdad? Nos tratamos bien fuerte. Pero te va a consolar el Espíritu de Dios. Y realmente son pensamientos que comienzan a ponerse, a engranarse, hasta el punto de que tú puedas despertar a su semejanza. Wow, eso es muy grande. No es muy grande. Bien, hay 2 cosas nada más, que me quedan unos 5 minutos para terminar. Y tengo bastante información. Por lo menos la idea básica está dada. ¿Ok? Y para poder concluir con esto, yo tengo aquí lo que dimos en una clase pasada. En la clase pasada traímos, por aquí por favor, hay un poquito de vino por ahí y un poquito de pan. Ok, tenemos una copa rara, pero es una copa. Ponla ahí delante de... Okay. Cuando Jesús dijo en el capítulo 3, verso 13, de Juan, que él dijo que nadie subió al cielo nada más, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pues lo que estaba envolviendo en esto es más que una idea, es una realidad de que el reino de los cielos se había establecido aquí en la tierra, su justicia por lo menos, y que el reino él lo había traído aquí en la tierra. Juan dijo lo mismo, pero Juan desapareció del ambiente y quedó Jesús. Y quedó Jesús para nunca irse. Aunque se haya demorado 2 días, esto tiene que ver con una serie de cosas que tienen que ver con el pan y con el vino. Jesús dijo que el pan era su verdadera comida. Y le dijo a los discípulos que tienen que comerme. O sea, la primera cosa es que el reino fue traído por Jesús. Jesús no quedó en el lugar nuestro, sino que dio completamente todo. Dio su sangre, ¿okay?
Y Jesús le dijo también a la samaritana, y dio su cuerpo completamente. Le dijo a la samaritana que él tenía una comida que comer, ¿no se recuerdan? Pero cuando él dijo esas cosas, dijo, es que yo tengo una comida que comer que que ustedes no saben, y los discípulos no sabían, pero le dijo a la samaritana que Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Yo creo que Jesús está hablando como nosotros esta noche aquí. ¿Cuántos sabemos aquí? Unos ¿cuántos alumnos aquí? ¿Cuántos? ¿Verdad? Dios busca un pueblo que somos nosotros. Fíjese bien que no te estoy diciendo, oh, soy el gran, yo soy el hijo de... No. Que le adore en espíritu y en verdad, pero dice que puedan servirle en espíritu y en verdad. Y ese pueblo está en el mundo. Está en Francia, está en Europa, está en México, está en Estados Unidos, está en el sur, está en todas partes, está toda la tierra. Y mucha gente no sabe. Y ese pueblo que está buscando, ese pueblo necesita servir a Dios. Y se está preparando para que el Señor lo use en la manifestación de Él. Pero para que esa manifestación pueda venir, nosotros tenemos que trabajar. Y Jesús dijo a la misma samaritana, le dijo en la otra clase, pues llegará el día, dice, Él le dijo a ellos, ustedes están cosechando, van a cosechar lo que ustedes no sembraron. Sembró Elías, sembró Eliseo, sembraron todos los demás profetas, ¿sí? Sembraron todos. Nosotros hemos sido alcanzados porque otros vivieron, fueron mártires, capítulo 11, otros no están acá con nosotros, pero todos ellos trabajaron para el Señor Jesucristo. Y nosotros trabajamos para el Señor Jesucristo, trabajamos para el reino. Y el reino, que lo que nosotros hagamos, lo estamos haciendo para otros. Pero el Señor dijo, llegará un momento que el que siembra y el que recoge se unirán, estarán juntos. Y yo me hago una idea, ¿no? Yo digo, bueno, como tengo imaginación, digo, siembro ¿cuántos han sembrado maíz? El maíz crece rápido, ¿verdad? Siembro la matica de maíz aquí y al momento está creciendo y viene otro que y mira, con elotes grandes. Sabemos que el tiempo se va a cortar, ¿no es cierto? ¿Será algo de esto? ¿Quién sabe? Pero yo sé que el tiempo está corto. Y lo que Jesús dijo es verdad. Yo quisiera, antes que ustedes se vayan, vamos a dar la oportunidad un momentito a Rosy que pueda compartir. ¿Se recuerdan la vez pasada que era el vino? Lo que dijo Jesús, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Ese pan es verdad. Usted lo puede comer. Entonces es verdad el cuerpo de Jesús. Es verdad que Jesús tiene un cuerpo aquí. Yo soy el cuerpo de Jesús. Las enseñanzas de San Pablo en Corintios dice eso. Somos un cuerpo y comemos unos de los otros. Somos el pan y explica eso. Y también Jesús dice que el vino, Él lo tomó e hizo un pacto con todos. ¿Y qué dijo el vino? Esta es mi sangre. ¿Qué es la sangre? Si el cuerpo es el cuerpo de Jesús y la sangre es lo que Él derramó en la vida. Pero la vida nosotros participamos de ella y no se ha desarrollado todo hasta el momento de mostrar verdaderamente en fruto un hijo de Dios en la tierra. Pero eso es lo que pretende el Señor y quiere el Señor y está profetizado. Pero hay cosas que nosotros no sabemos de lo que es el vino. Ya sabemos que es su cuerpo y es su sangre. ¿Ve? Que es en espíritu y en verdad. Ese es espíritu. Y nosotros creemos que nada más que es conmemorar que Jesús, bueno, dice, haréis esto en memoria de mí, pero yo en memoria de Él, si yo verdaderamente le amo, y si la iglesia le ama, nosotros vamos a hacer lo que dijo Jesús, vamos a partirnos, vamos a darnos, ¿verdad? Es verdad que yo te puedo amar, es verdad que yo te puedo ayudar, ¿verdad? Y ¿qué más? Y nosotros también tenemos espíritu para dar, y tenemos espíritu para compartir, y ese es el espíritu que nos une a todos. No se puede ser uno si no es a través de estas dos cosas. Pablo quería que compartiera con ustedes algo que encontramos
un rabino judío, por supuesto, ¿verdad? Ya ven que ellos son los estudiosos de la ley, del Torah y todo. Ellos, según la perspectiva judía o hebrea, de la manera como ellos ven la Pascua. Y me pareció muy interesante porque, bueno, para empezar está llena de símbolos. Ustedes saben que Dios es bien celoso de sus símbolos. Y trae para nosotros, pues, a mí me abrió un poquito más, o mucho, ¿verdad? El entendimiento, y sobre todo trajo mucho gozo, mucha paz, mucha esperanza, la certeza de que Dios termina su obra y de que sus promesas son siempre sí, son amén. Bueno, todo lo que implica la seguridad que Dios te da cuando te da una palabra y que participas como pueblo de su obra y de su vida. Y entonces vimos que, bueno, porque Pablito me lo mostró, y este hombre pues lo invitó un pastor de aquí de San Antonio, que entre paréntesis lo criticaron porque como invitaba a un judío y que eso es ley, y bueno, ustedes saben, porque no se dan cuenta de símbolos, ¿verdad? Realmente nosotros, toda nuestra creencia está establecida pues en lo que es la simbología del pueblo judío, y nadie se puede escapar de eso. Entonces la Pascua para ellos es muy significativa. Ellos estaban hablando, o este hombre estaba diciendo, y empezó desde que el pueblo estaba en Egipto, y que fue la primera Pascua, ¿verdad? La celebración, cuando ustedes saben cómo fue todo, que el cordero se tenía que comer, no podían quebrarse los huesos, todo con un símbolo y un significado perfecto. Tenía que comerse por familia, poner la sangre. Los egipcios que llegaron a escuchar y poner la sangre, pues se salvaron, ¿verdad? Los que no, pues sufrieron la muerte de los primogénitos, todo eso. Pero él dijo algo muy interesante, dijo, Moisés empezó con sus señales, y la primera señal que él hizo fue convertir el agua en sangre. Dijo, esto ya estaba señalando al Mesías, ¿sí? Dice, pero luego cuando viene Jesús, su primer milagro es convertir el agua en vino, ¿ok? Dice, y esto es porque el tiempo de la ley ya había terminado. Ahora venía el tiempo de la redención, ¿no? De la gracia. Entonces Jesús determinó eso. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. Y él habla de que en la celebración de la Pascua ellos implican varias copas. Nosotros conocemos, o al menos por lo que hemos entendido en las escrituras, según los evangelios y según San Pablo, vemos la copa que tomó Jesús cuando dice, este es mi sangre, en la copa del pacto de mi sangre que doy por ustedes. Y después habla de otra copa que va a tomar cuando venga con nosotros en el reino del Padre, ¿verdad? Ellos implican más copas, pero yo no, de ahí yo no entiendo, no me meto en eso. Pero es muy interesante porque él entonces dice, hay una tradición judía, una celebración que hasta el día de hoy se practica en algunos lugares en Israel, que es acerca de el compromiso matrimonial entre dos jóvenes. Dice, cuando el novio y la novia van a hacer los arreglos matrimoniales, viene él a la casa de la novia y trae una copa de vino. Y en esa copa de vino él le dice a ella, esta es mi vida, mi sangre. Si tú bebes de esta copa, tú eres mía. Y estarás desposada conmigo, estarás casada conmigo. Ella tiene que tener la total conciencia de que si ella toma, está comprometida y ya no puede pertenecer a nadie más que porque ya pertenece a ese novio, ¿ok? Entonces ellos toman el vino y están comprometidos. Y entonces dice, y hay un tiempo que le llaman el tiempo, que puede ser un tiempo de espera, es un tiempo de espera. Es un tiempo en el que pueden venir problemas, si lo compara con la vida cristiana. Dice, porque es un tiempo de separación. Él se va y él dice, yo voy a irme porque voy a preparar pues la casa donde vas a vivir, ¿no?
en la casa de mi Padre. Y se va. Dice que el tiempo de espera puede ser 1 año, 2 años o hasta 3 años. La muchacha no puede irse con nadie más porque el castigo para el adulterio es la muerte, según la ley. ¿Ok? Ahora, entonces él se va a la escena de la última cena, cuando ellos, conocedores de la tradición judía, ellos van a tomar esa cena con Jesús, y Jesús trae una copa y les dice: esta es la copa, esta es mi vida, esta es mi sangre que voy a derramar por ustedes. ¿Tú entiendes el significado de eso? Les está diciendo: este es un compromiso entre tú y yo. Piensa bien, porque si tú tomas de esta copa, tú eres mío, tú eres mía. Tú y yo estamos desposados. Tú eres mi esposa, mi iglesia. ¿Ok? Pero yo me voy a ir, yo voy al Padre, porque voy a preparar morada para ustedes. ¿Sí? Ellos, ahí en esa cena se supone que los que ellos entendían el significado, ellos sabían la importancia de lo que estaba pasando, a pesar de que no entendían cómo era que él se iba a ir, o ¿me entienden? Todo eso de que iba a morir, no querían que se muriera. Por supuesto, estaba todo eso, era una tragedia para ellos, ¿no? Esa separación, ese tiempo, y ya lo veían venir y estaban, pues no querían realmente, ¿verdad? Y ustedes saben todo lo que pasó, peleó Pedro y bueno. Pero lo importante aquí es que ellos tenían conciencia de lo que estaban haciendo cuando ellos tomaron esa copa y cuando él partió el pan y le dijo: este es mi cuerpo. Ok, entonces todo esto toma otro nivel en el entendimiento nuestro cuando nosotros podemos conocer lo que es esta tradición. Ahora, volviendo a los novios, cuando él termina de hacer, preparar la morada para ella, ¿verdad? Aconsejado, él dice, aconsejado por el Padre, porque el Padre sabe lo que la novia necesita, porque él, como ya pasó por ahí, él ya sabe, ¿verdad? Entonces dice, él regresa con otra copa. Y ya para el rito del matrimonio, él regresa con una copa. Y esa copa, dice, ya no es, tiene el mismo significado. Dice, entonces podemos manejar 2 significados. Aquí el vino representa la sangre, que es la vida que Jesús dio por nosotros, pero acá esta otra copa representa el gozo. Por eso Jesús, cuando convirtió el agua en vino en las bodas, el hombre de ahí, el maestro, bueno, sí, le dice, este es el mejor vino, por supuesto, porque este es el vino del gozo, ¿entiendes? Este es el vino de la celebración, el vino del cumplimiento. Entonces viene el novio y le da la copa a la novia, y cuando ellos toman, ese gozo es cumplido. Así es que cuando venga Jesús, o cuando nosotros seamos capaces de entender que hay un momento en el que venimos a tomar la copa con Jesús en el reino del Padre, esa es la copa del gozo, ¿entiendes? Entonces a mí me pareció precioso, ¿verdad? Me pareció muy, muy, wow, una esperanza tremenda. Sabemos lo que va a pasar. Si tú estás dispuesto a asumir este compromiso, pues nosotros bebemos esa copa. Ellos hablan de ahí de que celebra en memoria de mí y todo eso, ¿verdad? Todavía no capisco muy bien el asunto. Pero, ¿entiendes? Pero está hablando de un compromiso, de una determinación, y dice bien claro, aquel que toma la copa indignamente, quiere decir sin ese conocimiento, sin esa responsabilidad, ¿me entiendes? Dice, entonces pues toma y bebe para sí juicio, ¿verdad? Entonces más adelante yo leí que dice, por no discernir el cuerpo de Cristo, hay muchos que están enfermos, muchos que están
Y aún hay algunos que duermen, ¿verdad? Entonces, solamente para que veamos la gran importancia que Dios tiene en sus símbolos, la grandeza de lo que es, que en las iglesias solamente se celebra con el juguito y el panecito y juegan el niño y le zumban el jugo para que se calle, ¿entiendes? O sea, eso es algo que tú tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo, de lo que significa, porque de verdad que Dios es bien celoso de sus símbolos y la verdad, pues ahí se los paso, me pareció bien alentador. Pues nomás pongamos cuidado, ¿verdad? Y anhelemos tomar esa copa en el reino, ¿verdad? Es verdad. Estoy buscando ese versículo que dice: bienaventurado el que tomare conmigo. Ok, sí. Sí. ¿Ya ni los versos, Pablo? No, los versos están aquí. Sí, pero vamos a adelantar un poquito. En el capítulo 10, verso 25 del libro de Hebreos dice que cuando vemos que ese día se acerca, que no dejemos de congregarnos. Ustedes lo pueden buscar ahí. Yo sé que siempre los pastores, para mí es un versículo de los pastores y los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero realmente metiéndolo en el contexto de la enseñanza de hoy, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y sabemos que nosotros participamos del reino de los cielos completamente. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Significa esto que no es la ley, sino que cuando dice acercamos, ¿cuán cerca estamos nosotros? Si nosotros participamos completamente de una dimensión que realmente es la dimensión del Espíritu. Usted recibió un papelito ahí donde hay una explicación, no sé hasta dónde tenga que explicártela, pero consérvala porque es bueno que tú entiendas esto. Nosotros en la dimensión esta física tenemos aquí un cubo, tenemos algo, y decimos, bueno, la profundidad, eso es una de madera, es todo madera, pero realmente dentro de nosotros como agente físico de aquí, como una parte física del mundo de la tercera dimensión, pues nosotros no vemos el Espíritu dentro de nosotros, pero usted participa del Espíritu. Entonces, esta es la participación que de corazón nosotros hacemos cuando vamos al trono de la gracia, cuando vemos que aquí está sentado Cristo, estamos con Él sentados en el lugar celestial. Entonces nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de relación viene a través de una realidad que nadie puede entenderla por explicación, sino que simplemente la confirma el mismo Espíritu de Dios en nosotros. O sea que usted no es un hijo de Dios porque usted tuvo que hacer tal cosa ni lo otro, sino porque eso te ha dado testimonio el mismo Espíritu de Dios. Como dijo un hermano, yo estaba allí el día que yo me convertí, ¿verdad? Y simplemente no hay ninguna diferencia. Dice todos, capítulo 11 del libro de Hebreos, capítulo 11, dice que todos nuestros amados que no están aquí, ellos están esperando porque ellos no recibieron la promesa. Pero Dios designó un pueblo o gente como tú y como yo, en el cual Él puede completamente desarrollar la promesa, de tal forma de que ellos no pueden ser perfeccionados antes que nosotros. Eso es lo que resuelve Dios en cuanto a el Creador, en cuanto al pasado y en nuestro presente. Y mañana será el presente mañana, pero vivimos un presente constante. Entonces lo que significa esto que la incapacidad de ver y de participar de ese mundo que no se ve, de ese monte de Sión, y de todas las cosas que están ahí, porque ahí dice que está la sangre de Cristo, que clama mejor que la de Abel, que más da, los espíritus de los justos hechos perfectos, está también millares de ángeles, ¿qué más? O sea, toda la clase está completa ahí. En otras palabras, es como que nosotros si pudiéramos ponernos ahora unos espejuelos, unos grases, o pudiéramos abrirse nuestros ojos, pudiéramos ver que aquí, rodeados de todos nosotros, no estamos solos. Estamos juntos con nuestros amados. Entonces, ¿cuál es la separación? La separación está en la conciencia y la experiencia. La experiencia de nosotros nos trae conciencia.
Cuando usted toma el vino, yo te digo, no, se sabe a Coca-Cola. Tú me dices, no, es vino. ¿Por qué? Bueno, parece Coca-Cola. Y tú me dices vino porque tú lo tomaste. Entonces nosotros somos confirmados por el mismo Espíritu del Padre, pues somos uno en Espíritu. Todo esto es posible porque este es el misterio del misterio, el misterio de la vida, el misterio de la creación. Y es la base precisamente de que el mundo cambie y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. No hay otra forma de hacerlo. La forma que el Señor diseñó, el Padre diseñó, ha comenzado desde los días de Jesús y está culminando desde nuestros días, o en nuestros días. No sé si podemos entender, en otras palabras, yo no puedo ver a mi mamá y a mi papá, en sueños lo veo, ¿ok? Pero están ahí. No estamos separados, ninguna forma. Pero ¿qué pasa? El trabajo nuestro, ¿ves? Las obras de ellos siguieron con ellos, pero el trabajo nuestro es muy, muy importante para que ellos también tengan el poder estar con nosotros. Ellos pertenecen a la resurrección y nosotros pertenecemos a la resurrección igual, es la misma resurrección, lo único que en diferente estado. Ellos están simplemente en el espíritu. Cuando usted lee ahí en ese papelito que te di qué cosa es una dimensión, te darás cuenta que la cuarta dimensión es el espíritu tuyo. Y el espíritu tuyo participa del espíritu de cualquier cosa. Por eso el discernimiento de espíritu, tú llegas a un lugar y dices, ¿qué hay aquí? Tienes el espíritu de Dios, con tu espíritu es el discernimiento de espíritu. Y entonces tú puedes discernir sin tú saber, con tus ojos, sin tú ver, mejor dicho, sabes que hay algo espiritual ahí. Entonces esa es la vida que Dios nos dio, de poder vivir aquí en la tierra y ser participante de una naturaleza divina. En otras palabras, 100% físico y 100% espíritu. ¿No era así nuestro hermano mayor? Tomás, mira, soy yo, mis manos, tienen algo que comer, siempre pidió algo que comer Jesús, ¿verdad? Y esa es la clave para que nosotros podamos alcanzar esta gran bendición y nuestros amados también lo alcancen. Ese es el propósito de la iglesia. Por supuesto que los tiempos y las sazones la tiene el Señor en su mano y eso no depende de nosotros, sino depende de simplemente del orden de Dios. Esta noche no tenemos tiempo para ver todo el orden de Dios, pero sí vamos a ponernos en pie y vamos nosotros a participar. ¿Me hacen el favorcito? Tenemos una merienda aquí pequeña y vamos nosotros a tener un convivio pequeño porque este tipo de clases pues ha terminado el ciclo. Son 15 clases y depende también del espíritu que haya, por eso quiero después que escucharles. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de participar, de haber participado en estas 15 clases, donde hemos tenido 5 clases de ajuste, Señor. Y creo que esta noche, Padre, tú estás consolando nuestros corazones porque hay muchas preguntas que te hacemos, pero sabemos que como hijos tuyos estamos aquí en el mundo físico, pero como espíritus somos uno, Señor. Y es el deseo de nuestro corazón que tu gracia, Señor, nos alcance para participar completamente de este programa tuyo maravilloso, donde el amor tuyo es la clave para que todas las cosas puedan ponerse en el orden tuyo. Te amamos, te decimos que te adoramos, te bendecimos y también estamos dándote gracias por haberte revelado a los corazones de cada uno de mis amados y los corazones de aquellos que verán o que estarán en contacto con estas enseñanzas. Te damos gracias por estos alimentos y nos gozamos, Señor, de estar en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.